Universidad Digital del Estado de México, licenciatura en Seguridad Pública. Nombre del estudiante: Miguel Huerta Esquivel. Matrícula UDX 022420-113. Nombre completo del asesor: Laura Guadalupe García Pérez. Nombre de la asignatura: Victimología. Actividad de aprendizaje: actividad integradora. Estudio de caso. Fecha de entrega: martes 29 de julio del 2025. Pues vamos a hablar sobre el estudio de caso de Miriam, agredida física y verbal y sexualmente por alcaldesa Selene Hernández, donde analizaremos conceptos de victimología de Mendelssohn, Elías Newman, los fundamentos legales y sus derivaciones que tendrán que enfrentar los agresores. Esto ocurrió en Capulac, Estado de México. Llevaremos a cabo los fundamentos legales que la amparan, la reparación del daño, compensaciones de las víctimas y las influencias del sistema de justicia. Descripción del caso. Pues hizo pública su denuncia en mayo a través de un video difundido en redes sociales en el que mostró el rostro con moretones e hinchazón. En este material acusó directamente a la alcaldesa, a su hija Andrea y a una oficial de nombre Ana Lucía N. como responsables de las agresiones cometidas dentro de las instalaciones del edificio del DIF. Análisis de datos. Es un poco imprescindible realmente qué suscitó la agresión, por ello expondré dos conceptos de Mendelssohn. Enteramente inocente, la persona que no ha hecho nada y se convierte en víctima. Y la otra sería provocadora, incita al hecho criminal mediante su conducta. En el caso de Elías Newman, el más relevante sería las víctimas individuales, distinguiendo entre las mismas a aquellas que carecen de actitud victimal. Enfrenta a las que adoptan una actitud victimal dolorosa o culposa. Dolorosa se refiere a que fue hecho con toda la intención. La victimización se hace presente desde el primer instante. La victimización primaria se centra en las consecuencias iniciales del delito, tanto en las de índole física como psicológica, social y económica. Consecuencias subjetivas. En la experiencia individual de la víctima, consecuencias subjetivas, y en la respuesta social al padecimiento de la víctima, tanto a nivel preventivo como en el de resarcimiento de daños. La víctima sufre revictimización. El término de revictimización secundaria fue acuñado por Kuhne para referirse a todas las agresiones psíquicas que la víctima recibe en su relación con los profesionales de los servicios sanitarios, policiales o judiciales, interrogatorios, construcción de los hechos, asistencia a juicios, identificaciones de acusados, lentitud y demora de los procesos, así como los efectos del tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de comunicación. Victimización terciaria. Procede principalmente a la conducta posterior a las víctimas. A veces emerge como resultado de las vivencias y de los procesos de adscripción y etiquetamiento. Como consecuencia de las victimizaciones primaria y secundaria, también se denomina que sufren los familiares y amigos de la víctima. Fundamentos legales. Existen bastantes fundamentos desde la Constitución hasta los derechos humanos que son defensores y protegen, luchan porque se ejecute cada ley. En este caso, las víctimas que tienen bastantes derechos y estrictos beneficios, que si bien no son menos para el abuso de poder que ejecutó la alcaldesa Selene Hernández. Que la Constitución Política de los Estados Unidos, en su artículo 1, tercer párrafo, dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger, garantizar los derechos de conformidad de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Que la Constitución Política de los Estados Unidos señala asimismo en su artículo 20, apartado C, los derechos de las personas en situación de víctima a recibir asesoría jurídica, coayudar al Ministerio Público y recibir atención médica y psicológica de urgencia a que se le repare el daño y resguardar su identidad y datos personales. En casos específicos, solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección, restitución de los derechos e impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público. En la reparación del daño, pues investigué sobre el Código Penal Federal. En el artículo 30, la reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado, a la afectación sufrida. Esta reparación deberá comprender, entre otras cosas, la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y psicológica de los servidores sociales y la rehabilitación o tratamiento curativos necesarios para la reparación de la salud. Asimismo, en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y la norma del desarrollo psicosexual, violencia familiar, además de comprender el pago terapéutico, ya que ella menciona en su denuncia que teme por la integridad de su familia, de sus hijos y de la misma. Compensaciones a las víctimas. Es similar a la reparación del daño. Se basa en eso, en que tiene que pagar los gastos médicos de Miriam. En el artículo 70, la compensación se otorgará por todos los perjuicios y sufrimientos y pérdidas económicas evaluables que sean consecuencias del delito o la violencia de derechos humanos, incluyendo el error judicial. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros, como mínimo el daño físico y mental. La comisión ejecutiva tendrá que reparar el daño si es que el gobierno no la persona que la están culpando no lo hace, el gobierno se tiene que hacer cargo. Esto viene en la Ley General de Víctimas. Influencia en el sistema de justicia. Se ha avanzado mucho la ayuda se ha avanzado mucho la ayuda judicial para víctimas en el sistema penal, siendo más equitativo, haciendo valer los derechos humanos y fundamentales de cada persona, el derecho a ser libre y vivir plenamente. Se ha estipulado y reformado en México la creación de la Ley General de Víctimas en el 2013, establecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se trata de implementar políticas públicas para proteger a las víctimas. Sistema de justicia acusatorio que en el 2016 busca garantizar el proceso para la transparencia y que sea equitativo para las víctimas. Fortalecimiento de los derechos procesales. Las víctimas tienen derecho a ser escuchadas, presentar pruebas y solicitar medidas de protección durante los procedimientos legales. En conclusión, la alcaldesa fue detenida y está en proceso preventivo para recabar más información y ejecutar las sanciones correspondientes. Ahora la expresidenta está ahorita en proceso para ver su situación jurídica. Y en mi caso sería todo. La justicia ha avanzado mucho y espero que sean justos y equitativos, y no porque la presidenta tuviera ese cargo le den ahorita más importancia o más valor a ella que a la psicóloga que fue agredida y tiene pruebas, tiene videos y tiene fotos de cómo la dejaron esas personas. Gracias.